Los recipientes cerámicos utilizados para la cocción y almacenamiento de los alimentos tenían un gran valor en tiempos pasados. Para conseguir mayor resistencia a la rotura de los pucheros de barro o para reforzar cualquier grieta que se hubiera producido, era necesario consolidar su superficie exterior con un enrejillado de alambre. Este trabajo corría a cargo de familias itinerantes, aunque también lo realizaban algunos hombres mañosos de nuestros pueblos, como es el caso de Vicente Marzo Jovellar, en la localidad de Caserras del Castillo. Aquí hay uno que está rajado, ¿ves? De esta manera el puchero no se puede emplear, porque pierde todo el líquido de adentro, ¿no? En aquellos tiempos todo el mundo no podía comprar, cada vez que se le rompía un puchero nuevo, ¿me entiendes? Pues entonces, ¿qué pasaba? Pues que los alambraban, apretaban los alambres y el puchero continuaba en vida pues hasta largo tiempo. Pues bueno, vamos a alambrar este puchero. Oh, primero tenemos que preparar el alambre. Espérate, ahora esto lo ponemos aquí, que voy tirando yo del alambre cada vez que lo necesito. Es así. El alambre. Primero tenemos que coger y atar aquí un alambre y otro abajo, para luego los alambres que se enganchen arriba y que se enganchen al círculo de abajo, ¿me entiendes? Si no, no se aguantarían. Bueno, ahora prepararemos esto provisionalmente, ¿sabes? Esto se hace provisionalmente. Cuando alambras el puchero se engancha al alambre de arriba y al alambre de abajo, ¿sabes? Los alambres que suben y bajan. Esto es provisional, ¿entiendes? Bueno, esto aunque se caiga no pasa nada, que luego se mete otra vez. Y este también le daremos aquí una vuelta. Bueno, ahora tenemos que cortar el alambre, así, para ponerlo. Primero así y luego así. Aquí le pondremos uno por aquí. Le pondremos aquí pues, los círculos de que van aquí. Pero esto tiene una amiga que a veces, como es cónico, según como igual se te escapan, ¿me entiendes? Este se nota que está rajado por el ruido. Se alambraban y esto se hace de momento provisional. Y luego ya se aprieta, ¿ves? El de abajo hay que tensarlo. Pero tiene muy mala baba porque es cónico, ¿sabes? O claro, lo puedes hacer de todos los tamaños que quieras. Esto, por lógica, tendría que quedar aquí, pero como el verniz si lo giras al revés, como es cónico, te va para abajo, ¿me entiendes? Bueno, aunque se caiga lo ponemos otra vez, o sea que no hay ningún problema, lo tenemos. Pues otro aro. Y luego hay que hacer el alambre a medida y ponerle los otros, ya lo verás cómo se hace. Este es el del culo, el que irán enganchados los otros. Los otros van enganchados en este y en el otro. Bueno, vamos a dejarlos aquí estos. Ahora vamos a cortar el alambre para estos, para los que hay que enganchar aquí con abajo, ¿sabes? Y ahora verás la maniobra que hay que hacer aquí. Aquí hago un gancho, pero torcido, para que pase el alambre de abajo y otro al de arriba, para que aguante. Ahora pues hay que hacer otro para arriba, hay que mirar la distancia. Más o menos será esta, más o menos. Toma. Y ahora te queda el agujeret para que pase el alambre de abajo, para que aguante, ¿me entiendes? Sí, todos los alambres verticales para luego
Desharemos esto y los pasaremos por aquí y por el de abajo y ya está. Y ya. Todos tienen la misma medida. Estos los verticales, ¿eh? Hombre, alguno a lo mejor... nada, no te puede ver. Bueno, pues te irá por aquí. Más o menos. Pues este lo cortaremos por aquí. Una forma muy sencilla, ¿sabes cuál es? ¿Tú conoces la tela esa de gallinero? Sí. ¿Eh? Que tiene unos agujeros, a lo mejor 2x2 o 3x3. Pues coges, la alambras con aquello y la aprietas y ya está. No lo tienes todo hecho ahí, ¿me entiendes? Con tela de gallinero. Pero bueno, si quieres hacer un cuchero bien hecho, yo no te aconsejo tela de gallinero. Que eso es cuestión de paciencia, hombre, sin prisa. Es que a veces, mira, queriendo correr mucho, luego lo que haces es retrasar más. Esto es ponerle el foco bien puesto y tranquilidad. Y tranquilidad y ir haciendo. Mira, ya tenemos 3. Quedan muy seguras porque quedan los 2 hilos bien torcidos y bien prietos, ¿sabes? Que nada más faltaría que con lo que cuesta, con lo costoso que es esto, que lo hiciéramos mal. Y que tuviéramos que cobrar las horas. Eso sí sería gordo, ¿eh? Pero eso sería sobre el 55 por ahí. Que venía el vajillero de Monzón a vender vajilla con un carro con las ruedas de hierro. Y pasaba por el pueblo pegando voces. Ha llegado el vajillero de Monzón. Se vende vajilla a cambio de trapos y hierro. Que la gente, pues las mujeres, pues a lo mejor tenían algún trapo viejo que lo tenían que tirar y el vajillero se lo quedaba. Venga, pues ¿cuántos kilos de trapos tienes? Tanto, pues a tanto te los pago, tú me has comprado esto, vale tanto, o me abonos o te abono yo. Eso era. ¿Entiendes? Negocio. Y hierro igual, pues el hierro, pues venga, a pesar. No te creas tú que aquellos tiempos... Aquellos tiempos eran tiempos difíciles también. Que haremos la última ya, de esta del lateral, y empezaremos a montarlo. A montarlo y apretarlo. A ver si tenemos suerte y la cosa funciona. Mi abuelo, si lo poco que sé yo lo sé de él, que hacían así, pero si yo no había... ¿No ves que era un crío yo cuando...? Él sí, él cogió un puchero, decía mi abuela, oye, que este puchero pierde. Pues oye, cogía y se la alambraba. Y de ahí, lo poco que sé yo, es lo que vi que hacía él. Todos eran albañiles, todos eran... de todo hacían, hortolanos. El que no hacía cestas hacía otra cosa y el que no, pues lo que fuera, pero la gente se apañaban, ¿me entiendes? Hombre, pero ¿no ves que no podían ir a comprar mucha cosa porque ¿dónde estaba el dinero? Si no había dinero, hombre. Mi abuelo, fíjate tú, que hizo de tratante de cerdos. Compraba cerdos pequeños y luego pues se los vendía. Luego se compró una cuchilla, que aún la tengo yo en casa, y se dedicaba a capar tocinos. ¿Te acuerdas tú de eso o no? Pues una cuchilla y una funda. Sí, sí. Luego se compró un rebaño de ganado de la hostia también. Hubo ganado. Y fincas me compró un montón. Un montón me compró. Pues de momento, esta primera operación ya la tenemos. Pues ahora tenemos que pasar esto por aquí, para engancharlo aquí
y luego con la otra de abajo, para tensarla, ¿sabes? Mira, ya lo verás luego cómo funciona esto. Aquí le hemos puesto 8, 6 y 8. Esto tiene su miga, ¿me entiendes? Su miga. Bueno, pues veas ahora, aquí vamos a atar esto, pero atarlo para que nada más aguante, porque hay que moverlo, ¿sabes? Estos bajarán para abajo. Hay que ponerlos igual, a la misma anchura de arriba que de abajo, ¿me entiendes? Que abajo también habrá otra de esas, más o menos. Algo ya hemos ganado. Ahora tenemos que pasar los otros agujeros al alambre este, ¿sabes? Para que queden enganchados arriba y abajo. Hombre, pues ahora vamos montando el puchero ya, el alambre. Y ya lo pronto le pondremos 2 aros más y ya a repretarlo. Es que ahora estos ya se aguantan arriba y abajo. Estos ya no se pueden escapar, ¿sabes? Ahora estoy poniendo el de abajo. Y luego ya lo acabaremos de montar, pero estos ya no los sujetarán. Había gente, los gitanos cuando pasaban, lo mismo que hacían cestas de mimbre. Pues hombre, hay algunos que arreglaban pucheros de estos también. Que a lo mejor te venían aquí, que te diré yo, a lo mejor iba 30 o 40 personas o más. Pues no nacieron gitanos ahí abajo en el río, tú. Subiendo para Caladrones. Allí nacían y los lavaban con el agua del río y tira para adelante. Allí ya estaba listo. Pues mira, la primera cosa que hacían, los hombres se bajaban abajo el río a cortar sargueta de esa, ¿sabes?, para hacer cestas. Por la mañana. A la tarde las mujeres ya estaban pasando por las casas vendiendo las cestas. Otros se metían en este rincón, hacían un fuego, ponían un estañador y venga, y a reparar calderos y a reparar lo que les traía la gente. ¿Me entiendes? Pues eso se dedicaban. Lo hemos enganchado por la parte de arriba y ahora lo estamos enganchando por la parte de abajo, ¿sabes? Para sujetarlo ya. Esto hay que engancharlo provisional. Ya va tomando forma, ya. No te creas que este puchero no está jodido, míratelo. Me cago en Dios, si está rajado de arriba abajo. Tienes que tener un cuidado aquí, porque si no, igual no llegamos al mediodía con esto, con esta reparación. ¿Ves ahora con el aro este? Sujetamos la parte de arriba y con este la parte de abajo. O sea, aquí ya no se puede mover, ¿me entiendes? Ahora la acabaremos de montar y lo repretaremos, si es que nos deja, porque esto no te creas tú que está muy seguro, Otra tira aquí, falta una. No, pero por debajo de esta, ¿me entiendes? ¿Ves? Ahora le pondremos otra. Saldrán todos los cuadraditos y ya empezaremos a apretar. Pero con mucho cuidado porque esto puede pasar cualquier cosa. Apretar los alambres. ¿Ves? Estos ya no se mueven. Los de abajo ahora. Hay que dejarles una holgura aquí, luego hay que apretarlos otra vez. Y luego hay que apretarlo todo, pero con mucho cuidado, porque si no, ves, todo esto lo mandamos a freír espárragos. Luego estamos, me le voy a poner otro alambre aquí. Me voy a poner otro. Fíjate tú,
antes en los pueblos que no había luz. Pues en invierno, a las 7 de la tarde o las 6 ya es de noche. Fíjate tú si tendrían tiempo. Y claro, para hacerse electricidad con un candil, pues tampoco debería ser muy rentable eso. Ahora va tensando, pero hay que tener mucho cuidado porque que no se rompa. ¿Me entiendes? Porque si se rompe no hemos hecho nada, ¿eh? Venga, 1, 2, 3, 4, le damos otro más por aquí, otro más por aquí, otro por aquí. Y yo ya lo daría por acabado porque ahora no sé qué le haremos más aquí. Esto ya se podría usar. Porque mira, toma, está todo rajado, ¿ves? De momento no se ha roto. Y lo que está es bien seguro, que si no se le pone agua no se va a ir. Si no se le pone líquido no se va, eso es garantizado. Esto era la técnica. Era pues enganchar los hilos de alambre arriba, ponerle los cruzados por debajo y luego tensarlos. Toma, lo que se ha hecho. ¿No ves? El alambrado de pucheros y el gafado o grapado de las grietas en los recipientes de barro eran algunas de esas tareas que realizaban los artesanos itinerantes y las personas hábiles de nuestros pueblos. En la actualidad, esta actividad, que tenía como finalidad la recuperación de los recipientes de barro, ha pasado a formar parte de los archivos de la memoria. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.